Érase una vez una leyenda urbana de una maleta embrujada y maldita, con armas y de todo. Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Ta, 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 ta. Hola, Don José, ¿pasó usted ya por casa? Su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? Su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? Su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? Su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? Su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? Su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José.
Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito, Hola, don José. ¿pasó usted ya por casa? A su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito, Hola, don José. ¿pasó usted ya por casa? A su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito, Hola, don José. ¿pasó usted ya por casa? A su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, Don Pepito. Adiós, don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito,